Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Efesios 2:11, ¿lo tenemos? Dice la palabra así: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, por esta porción que vamos a estudiar hoy. Tu palabra, Señor, es santa. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, tiene poder. Así que no estamos ante cualquier libro, no estamos ante cualquier discurso, no estamos en un momento sin importancia, sino en un momento especial, ante un libro especial, para oír una exposición, Señor, especial de la palabra. Sabemos, Padre, que a lo largo de nuestra vida escuchamos muchos sermones, miles de sermones de hecho, y es bueno que sepamos aprovechar cada uno de ellos, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino que atesoremos aquellas partes de tu palabra que, Señor, tienen ese poder de transformarnos, de cambiarnos, de hacer una obra maravillosa en nosotros, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo el tema reconciliados ante la cruz. Reconciliados ante la cruz. Vamos a ver todo lo que nos resta del capítulo, hermanos. Entonces, ahí con su Biblia abierta, yo les recomiendo de preferencia siempre tener su Biblia de papel, marcadores a la mano, y la proyección, hermano, pues es en sí para las visitas o alguien que se le olvidó su Biblia. Yo les recomiendo tener su Biblia en mano, abierta en sus piernas, sus marcadores, y estar siguiendo todo lo que estamos explicando, hermanos. Eso es lo que yo les recomiendo. Es una forma en que usted se mantiene ocupado atendiendo el sermón y no se distrae. Vamos estudiando junto las Escrituras, hermano. Vamos a acabar entonces hoy con la ayuda del Señor el capítulo 2. Vamos a ver del verso 11 hasta el 22. Y si Dios permite, el domingo que viene vamos a tener un tema especial. Vamos a hacer una pausa. Y luego en 15 días vamos a continuar entonces y vamos a empezar el capítulo 3 del libro de los Efesios. Esta epístola tan hermosa, amén. Bueno, hermanos, nuestro tema, reconciliados ante la cruz, es un tema muy importante porque los seres humanos tendemos por naturaleza a dividirnos. Tendemos a dividirnos los seres humanos por muchas cosas. A veces las personas se pueden dividir por el color de piel. Usted sabe que esto es algo que ha pasado, la historia lo demuestra. Aquí en los Estados Unidos, aún después de haber terminado ya el tema de la esclavitud, todavía se pueden encontrar vestigios de discriminación en algunos casos. Es lamentable, pero incluso en el pasado, hasta pastores y teólogos estaban a favor de la esclavitud y pensaban, algunas líneas teológicas pensaban que de hecho hasta era bíblico. Al punto que por muchos años, aún después del movimiento de Martin Luther King Jr. en la lucha por los derechos civiles, aún así todavía se encontraban en los 50, 60, 70 iglesias segregadas, iglesias para blancos, iglesias para negros, es decir, aún dentro de la iglesia, hermanos, este problema y este mal se dio.
Luego por ahí en los 60, hermano, también comenzó la famosa revolución sexual, y con este tema de la revolución sexual comenzó el movimiento de liberación femenina, y de ahí para acá hemos venido arrastrando, hermano, este problema de el feminismo, en algún sentido, un movimiento de muchas mujeres tratando de luchar por sus derechos, tratando de encontrar entonces esa liberación, y empezó entonces, digamos, una guerra de los sexos. Había al mismo tiempo una guerra por el color de piel o división por el color de piel, y ahora entrábamos en un tema de guerra prácticamente entre hombres y mujeres. Y lamentablemente encontramos eso hoy también. Muchas mujeres que no todas, pero algunas han llevado ahora la lucha al otro lado de la balanza, mientras que es verdad y es cierto que fueron abusadas en un tiempo por muchos hombres, no por todos los hombres, pero sí por muchos hombres. Ahora pareciera como que la balanza se ha inclinado al otro lado y encontramos a muchas mujeres abusando muchas veces de los hombres. Encontramos también diferencia, hermano, por nacionalidad. Existen rencores a veces, hermano, entre personas porque tú eres de una nación X, yo soy de una nación y tenemos un antecedente histórico en donde quizás o tuvimos una guerra o tuvimos una división. Antes éramos una sola nación y luego se hicieron dos y ahora nos odiamos a muerte. Por ejemplo, Corea del Sur y Corea del Norte podría ser un ejemplo de esto, ¿no? O llevando el tema a un aspecto quizás hasta tonto, naciones que incluso pelean por una rivalidad deportiva. También los seres humanos se pueden dividir por clases económicas. Los más acomodados, los que tienen una economía más solvente, pueden, porque son humanos y los humanos pecamos, acabar abusando de las clases más bajas y oprimiendo a los pobres. Pero de igual manera, los pobres o los menos acomodados pueden también caer en el extremo de resentirse y de tener una amargura social en contra de los ricos, no necesariamente porque les hayan hecho algo malo, sino por el simple hecho de que tienen, de que poseen riqueza, poseen un cierto poder. Este tema entonces, hermanos, de reconciliados ante la cruz es muy importante porque lo que busca es que aprendamos, basados en cómo estas cosas las encontramos incluso en el Nuevo Testamento, y cómo esas cosas, hermano, trascienden los siglos, y por cuanto los seres humanos somos pecaminosos, las podemos encontrar todavía hoy. Y es que eso existía en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento podríamos encontrar indicios de opresión de parte de los amos hacia sus siervos o hacia sus esclavos. Tanto en la Biblia lo podemos ver como en la historia. De hecho, el apóstol Pablo tiene que decirle a los amos que traten a sus hermanos en Cristo, en el amor de Cristo. De hecho, de ese tema habla un poco el libro de Filemón. Hubo abuso al punto de que en la historia antigua se consideraban a los esclavos un poquito más importantes que los animales. Solo un poquito más importantes que los animales. Casi en ese rango de los animales. Es más, dicen algunos historiadores que no se les llamaba a veces humanos, sino que les llamaba esa cosa. Decían, manda a esa cosa que haga algo. Y se entendía que era el esclavo de la familia o del clan, porque no se le asignaba ni siquiera el rango de humano. Encontramos también opresión a las esposas. El concepto que se tenía de la mujer muchas veces era un concepto demasiado abusivo. Con frecuencia se les miraba solamente como un poco más importantes que los esclavos. O sea, los esclavos un poco más importantes que los animales y luego las mujeres solamente un poco más importantes que los esclavos. Y se dice, cuando nosotros estudiamos este tema, que algunos hombres las usaban solamente como para tener herederos legítimos. Decían, ¿cómo tengo un heredero? Bueno, ni modo, me tengo que casar. Y se casaban con la mujer, pero con este sentido despectivo de decir, son seres inferiores. Y como tenían ese concepto de verles como seres inferiores, se divorciaban por cualquier cosa de ellas. Decían, ya me dio hijos, ya no la necesito. Y se divorciaban por cualquier cosa.
justificaban su divorcio como válido. Y también encontramos, hermano, una opresión por clases en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a los griegos con un tremendo orgullo por su cultura y por su sabiduría, porque eran una cultura muy iluminada en el pensamiento. Pero también, por otro lado, se encuentra a los judíos también con un orgullo espiritual, creyendo que eran la única nación sobre la tierra que Dios amaba y que por tanto los demás, los gentiles, eran personas sin ninguna importancia en el mundo. Pablo sabe, hermanos, que esto es un problema. Esta lucha de que los hombres no viven en paz entre ellos, sino que siempre están buscando alguna cosa, algún prejuicio para dividirse, para comenzar a sospechar, para que haya alejamiento entre ellos. Pablo trae este tema a la iglesia de Éfeso y Pablo dice, hay un problema aquí dentro de la iglesia que tenemos que arreglar. Y de eso va a tratar nuestro sermón el día de hoy, hermanos. Lo vamos a ver en 3 puntos, hermano. Primero, vamos a aprender que sin Cristo todos estábamos lejos de Dios. Efesios 2, 11 al 12. Segundo, que Cristo derriba las barreras entre los hombres, Efesios 2 del 13 al 18, y tercero, que en Cristo somos uno, Efesios 2 del 19 al 22. Vamos a ver el punto 1, hermanos. Sin Cristo estábamos lejos de Dios. Efesios 2, 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos entonces frase por frase sobre las frases que más nos competen para que el tema nos quede claro. Y lo primero que dice acá el apóstol Pablo es, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne. Y esto nos da a entender, hermano, que el apóstol Pablo quiere arreglar un problema en la iglesia. Eso es lo primero. Lo segundo que nos da a entender es que esta es una iglesia mixta. Hay cristianos de procedencia gentil y hay cristianos de procedencia judía. Y específicamente en esta parte, dirigiéndose a los cristianos de procedencia gentil, les dice a ellos, acuérdense que en otro tiempo, ustedes que son gentiles según la carne. Y se va a dirigir a este grupo porque parece ser que había prejuicios entre ellos en la iglesia. Parece ser que en la iglesia algunos cristianos de trasfondo judío estaban mirando con sospecha a los hermanos que eran de trasfondo gentil. ¿Y eso qué estaba dañando, hermanos? La unidad de la iglesia. Es un tema que vamos a ver más profundamente en Efesios 4, que eso es la unidad en la iglesia. Pero ahora lo que Pablo quiere hacer es acabar con estos prejuicios raciales, de clase social o de cualquier otro tipo que exista dentro de la congregación y que aleja a los hermanos. Ustedes, les dice, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Antes, les dice, acuérdense cómo eran llamados ustedes antes. Y es que este término, hermano, incircunciso era un término despectivo. Era un término agresivo. De hecho, los israelitas en tiempos antiguos, en los tiempos de la monarquía, cuando iban a la guerra con alguna otra nación, decían muchas veces, vamos a ir a luchar en contra de los incircuncisos. Y creo que a unos de los que más encontramos que se les refiere como incircuncisos es los filisteos, ¿no? Estos filisteos incircuncisos. Era una palabra, al estar llamando a alguien incircunciso, se estaba como diciendo, tú no eres del pueblo de Dios. Pero esa frase, tú no eres del pueblo de Dios, implicaba más cosas que ya se las voy a contar. Porque con el paso de los siglos,
los judíos comenzaron prácticamente a tener una especie como de rechazo y como de aversión hacia los que no eran del pueblo de Dios. Dios les había dado una misión misionera en un sentido a los judíos, a los israelitas, para que fueran luz a las naciones, y sin embargo habían caído en una especie de orgullo espiritual donde no querían que estos incircuncisos se convirtieran. Ellos querían que estos incircuncisos fueran ¿qué? Destruidos por Dios. Y el clásico ejemplo que se cita cuando hablamos de esto es el clásico ejemplo del misionero Jonás. El misionero Jonás, cuya orden fue: ve y predica en Nínive para que se arrepientan. Y él dijo: ni modo, tengo que ir porque Dios prácticamente no me está preguntando, me está mandando. Lo acabó mandando, usted sabe, ya hasta en pez para que llegara más rápido. Pero el misionero Jonás no quería la conversión de los ninivitas, sino lo que quería era su destrucción. Pasó predicándoles por ahí, se fue a sentar lejos, abrió su bolsa de palomitas y dijo: ahora voy a ver cómo los destruye el Señor. Pero el Señor, como vio que ellos se arrepintieron, los perdonó, y entonces Jonás se enojó con el Señor, y usted ya conoce toda la historia. Pero este ejemplo ilustra de alguna manera cuál era la actitud en general de parte de los israelitas o judíos hacia las naciones, hacia los incircuncisos, hacia los que no hacían esta operación en su prepucio porque no eran descendientes de Abraham, y eran los descendientes de Abraham los que pasaban por este proceso quirúrgico para de alguna forma identificarse étnicamente como descendientes de Abraham. Entonces había una actitud hostil, hermano, en contra de las personas que no eran circuncidados. Por ejemplo, se empezaron a diseminar ciertos mitos y ciertas leyendas urbanas entre los judíos, como por ejemplo, que si Dios no amaba a los gentiles, ¿cuál era el propósito de que los creaba? Y algunos habían llegado a la conclusión que se habían creado para que sirvieran de combustible en el infierno, como de leña. Como obviamente tiene que haber leña en el infierno, pues para eso Dios los creó. Otros llegaban a entender que Dios aborrecía a los gentiles por naturaleza, como que ya había un odio predispuesto de parte de Dios en contra de los gentiles, y decían que una partera judía no debería de ayudar a una mujer gentil en su labor de parto, porque decía: si la ayuda y da a luz, lo único que se está dando a luz es otro gentil, que es aborrecible para Dios. Usted sabe que, por ejemplo, cuando salían de Tierra Santa o salían de Israel, una de las cosas que hacían ritualmente antes de entrar a la ciudad era sacudirse la ropa, sacudirse los pies, en señal de que habían caminado por tierra gentil, que era contaminada, que era una tierra profana, y que no querían traer lo profano a la Tierra Santa de Israel. En los evangelios encontramos que era costumbre de los judíos, por lo general, dar una gran vuelta a Samaria para llegar a un lugar con tal de evitar pasar por Samaria, porque los samaritanos eran una mezcla y eran paganos. Y encontramos también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, que no entraba, un judío no entraba a la casa de un gentil. Decía: no, ¿cómo voy a entrar yo a esa casa? Me voy a contaminar, automáticamente quedaría yo impuro ritualmente hablando, si entrara y me acercara a esa casa. Se dice que también se desarrolló la costumbre de que cuando un hijo judío se casaba con una mujer que era gentil, el padre lo daba por muerto. Y hacían un funeral simbólico como diciendo: nuestro hijo está muerto, no queremos saber nada más de él. Entonces, solamente le estoy contando todo este contexto histórico para que usted entienda cómo ahora que en la iglesia había judíos y gentiles, podía levantarse este prejuicio y dañar la iglesia, hermano. Le dice el apóstol Pablo: los de la circuncisión. Mire cómo llama a los judíos. Mientras que en aquel entonces, el tiempo que les acabo de comentar, se llamaba a los gentiles incircuncisos y significaba todo lo que ya les platiqué, Pablo ahora está llamando a los judíos los de la circuncisión
hecha con mano en la carne. Y esto hay que ponerle cuidado porque no es un elogio. Tampoco es que Pablo está atacando a su pueblo. Pablo amaba a su pueblo, Pablo era judío. Pero está tratando de dar una lección. Y lo que Pablo está tratando aquí de decir es que se habían enorgullecido por una circuncisión hecha con mano. Es decir, una persona, un hombre, hacía esa circuncisión a un hombre. Un ser humano a otro ser humano le circuncidaba. ¿Y qué le circuncidaba? Le circuncidaba la carne. Y lo que Pablo quiere decir acá o implica es que hay una circuncisión más especial. Es una circuncisión hecha sin mano, es decir, hecha por Dios, no por otro hombre, y no es hecha en la carne, sino que es hecha ¿dónde? En el corazón. Y automáticamente eso es lo que Pablo está queriendo dar a entender acá. Como diciendo a los judíos, no se enorgullezcan tanto por una circuncisión que un hombre le hizo a otro hombre en la carne. Hay una circuncisión más importante, es divina, es hecha por Dios y no es hecha en la carne, es hecha en el corazón. Y el que tiene esa circuncisión, no importa si es judío, no importa si es gentil, esa es la verdadera circuncisión que lo hace de verdad ser hijo de Dios, ser parte del pueblo de Dios. Esta frase entonces lo que está buscando es unir a los hermanos. Nosotros sabemos, hermano, cuando leemos las Escrituras, que al principio de la iglesia hubo un conflicto. Hubo un conflicto. Los judíos no entendían cómo era que los gentiles iban a ser salvos ahora sin circuncidarse. Y el conflicto fue escalando de tal forma que fue necesario un concilio, Hechos capítulo 15. En ese concilio se determinó que no se tenían que circuncidar los gentiles para ser salvos, porque la salvación era algo por fe en Cristo. Pero ¿usted cree que ese concilio arregló las cosas? En el papel las arregló, porque fue una determinación apostólica y tenía autoridad en el papel. Pero en el corazón de la gente que tenía prejuicios, no. Y muchos dijeron, no se sometieron al concilio y de ahí fue que nació el movimiento judaizante. Personas que dice la Biblia que los apóstoles no los habían enviado, pero que sin embargo ellos decían, no importa lo que haya dicho el concilio, se tienen que circuncidar si quieren ser salvos. Y estas gentes muchas veces se infiltraban entonces en la iglesia, traían división dentro de la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ellos, si tú querías ser salvo, tú primero tenías que ser prosélito judío, que implicaba circuncidarse, y después, ahora crees en el Salvador, en el Mesías, y eres salvo. Pero primero porque pasaste por un proselitismo judío y una circuncisión hecha en tu cuerpo. Continuamos. En aquel tiempo, sigue Pablo hablando a los gentiles, estamos ahí en el verso 11 y 12, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Así eran las cosas antes de Cristo, les está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que aunque Cristo vino para todos, porque Cristo no discrimina a nadie, el evangelio es claro, todo aquel que viene a Él no le echa fuera. Nosotros estamos claros en eso, Cristo vino para todos, pero Cristo en las Escrituras en sí, a quien le fue prometido de una forma directa fue a los judíos. Entonces, en ese aspecto los gentiles estaban como alejados de Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, porque no era el pueblo los gentiles no eran el pueblo de los pactos y las promesas. ¿Quién era el pueblo del pacto y las promesas? Era el pueblo de Israel. Era a ellos que se les había prometido, un descendiente de David que iba a ser el rey que se iba a sentar en un trono para siempre. Ajenos, dice ahí mismo lo que les acabo de comentar, a las promesas, a los pactos y a las promesas. Acuérdense que aquí a quién les está hablando el apóstol Pablo, les está hablando a los efesios. ¿Y quiénes eran los efesios? Eran un pueblo gentil, eran un pueblo pagano, no tenían circuncisión en su carne, aparte de eso tenían a Diana, que era la diosa prácticamente que dice que adoraba a toda Asia, había paganismo, había muchísima inmoralidad en Éfeso, había práctica de magia, todo lo que ya hemos comentado en el pasado. Esa era su situación de ellos. Y eso hacía entonces que estuvieran alejados de las promesas, alejados de Cristo, y dice el apóstol, y sin esperanza. Sin esperanza. Los judíos, hermano, los judíos piadosos, obviamente, acuérdense, porque había todo tipo de judíos, como Acán, que fue destruido por Dios por robarse un anatema ya cuando entraron a Jericó. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Que la salvación no es por raza étnica.
La salvación es para los judíos que creen en Dios y que tienen fe en Dios. Pero de alguna manera el remanente judío, aquellos de la fe, siempre tenían esperanza. Porque ellos su esperanza se basaba en ¿qué? En una promesa. Dios nos ha prometido un Salvador. Siempre tenían esa como esperanza. Aunque la situación fuera muy difícil, sabían que al final todo iba a obrar para bien. Su situación muchas veces era difícil porque eran invadidos. Usted sabe que vino Nabucodonosor en el año 586, invadió el reino del sur, se los llevó cautivos, pero aún estando cautivos en Babilonia, Dios les seguía hablando. Tengan paciencia, tengan cuidado, van a regresar. 70 años después regresaron, siempre tenían como esa esperanza, porque Dios les había prometido un Mesías y el Mesías no había venido. Y qué bonito es tener esperanza. Usted tiene esperanza en Cristo, nosotros tenemos esperanza en Cristo. Dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Podemos pasar por cosas muy difíciles en esta vida, pero siempre podemos descansar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son que Él nos ha salvado, que Él tiene cuidado de nosotros en esta tierra y que a final de cuentas, cuando muramos, estaremos con Él para siempre. Y es una esperanza que debe alimentar siempre en nuestro corazón. Entonces, para los judíos la historia siempre tenía como un sentido, aunque no fuera lo mejor que estaba pasando en ese momento histórico, la historia se dirigía hacia un lugar. La historia los llevaba hacia las promesas de Dios, siempre desembocaba en las promesas de Dios. Pero cuando tú eres gentil, cuando tú no eres cristiano, a saber para dónde va tu historia. O sea, tu historia no tiene esperanza. De alguna manera, la historia y esta esperanza acababa llevándolo siempre a Dios. ¿Y qué más? Y también estaban sin Dios en el mundo. Estaban sin esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Si hiciéramos aquí un juego de palabras con esta frase sin Dios, se podría decir que eran en un sentido ateos, ¿no? Porque ¿qué significa ateo? El prefijo a significa sin y teos significa Dios. Entonces, en algún sentido eran ateos, pero no eran ateos porque no creían en dioses. Eran ateos porque no creían en el único Dios verdadero, porque tenían dioses paganos en los cuales ellos creían. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no importa en qué dioses creas, si tú no crees en el Dios verdadero, a final de cuentas estás perdido, estás sin Dios, estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y por qué no tenían al Dios verdadero? Bueno, aparte de que tenían dioses falsos, aun cuando hubieran creído en el Dios verdadero del Antiguo Testamento, seguían sin Dios, porque ¿quién es el camino a Dios? Cristo es el camino a Dios. Por tanto, tanto judíos como gentiles, en realidad ambos estaban sin Dios fuera de Cristo. Y por eso es que ahora al estar en la iglesia y estar reconciliados ante la cruz de Cristo, eso automáticamente los reconciliaba con todos sus hermanos. Vamos a ver el punto 2. El punto 2 dice: Cristo derriba las barreras entre los hombres. Cristo derriba las barreras entre los hombres. Y leemos Efesios 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Son muchos versos, pero si los pudiéramos resumir en pocas palabras, prácticamente está diciendo el título de nuestro encabezado. Cristo vino y derribó todas las barreras entre los hombres, cuando Cristo es el mediador, obviamente.
Leamos, estudiemos esta parte. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él sigue hablándole aquí a los gentiles. Ustedes, ¿qué dijo en la parte anterior? No eran circuncidados en la carne, estaban lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era la condición pasada. Pero Pablo dice, pero ahora habéis sido hechos ¿qué? Cercanos. Y aquí Pablo está tomando una frase que es popular en el primer siglo, que los proselitistas usaban. Cuando un proselitista judío quería ganar a un gentil, decía, trajimos a uno de los que son lejanos y lo acercamos. Esa expresión era una expresión idiomática que ya conocían ellos cuando Pablo la está comentando. Y por eso es que Pablo la usa y dice, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, hoy han sido acercados. Están cerca ya. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Note, ¿qué ha unido ahora a judíos y a gentiles? ¿Quién? Cristo. Ya no el proselitismo judío, que hacía a uno lejano, lo hacía cercano por medio del proselitismo judío. Ahora es la fe en Cristo del gentil la que lo hace parte del pueblo verdadero de Dios. Ya voy a explicar esa frase, pueblo verdadero de Dios, para no causar confusión. Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. Derribando ¿qué? La pared intermedia de separación. Esta pared intermedia ahorita voy a comentar un poquito, que se refiere obviamente a cuestiones de leyes, ceremoniales, dietéticas, etcétera. Se había levantado una barrera tremenda que dividía a los judíos de los gentiles, pero hay otros tipos de barreras también, ¿no? Muchas veces pueden haber barreras como las que mencioné anteriormente, nacionales o clasistas, y es peligroso cuando eso a veces se mete en la iglesia, hermano. Porque a veces porque alguien de una nación nos hizo algo, ya decimos, los de tal nación son malos y generalizamos. Y muchas veces aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos esta característica de tener congregaciones mixtas. Aquí hay gente de ¿qué? Honduras, Guatemala, México, Sudamérica, de otros países, personas nacidas acá, etcétera. Y esos prejuicios, hermano, muchas veces pueden dañar nuestra unidad y separarnos. Le voy a contar, hermano, una anécdota de cómo Cristo puede hacer que dos personas que se odien se lleguen a amar. Cristo puede hacer eso. Dos personas, hermano, que sean rivales a muerte, pueden llegar, hermano, a amarse en Cristo. No sé si alguna vez han leído el libro de La Cruz y el Puñal. No sé si alguna vez han leído ese libro. Hay una película y todo, ¿no? De Nicky Cruz, de este evangelista que comenzó a predicar en Nueva York, y Nicky Cruz lo odiaba, ¿no? Lo quería matar al evangelista, lo quería desaparecer, lo odiaba a muerte. Pero ¿qué pasó cuando se convirtió al Señor? Nació un amor entre ellos, hermano, tan grande y tan especial. Dios puede hacer, Cristo puede enternecer el corazón de una persona de tal manera que puedas llegar entonces a amar a alguien que aborrecías. Hay una película por ahí, no sé si estará en Netflix, que se llama I Can Only Imagine. ¿Han oído esa canción? Esa canción fue basada en un caso real. El hombre que la escribió tenía muchísimo resentimiento, muchísimo odio en su corazón en contra de su padre, porque su padre había sido muy mal padre, lo había tratado pésimo cuando este era un niño, cuando este era un muchacho. Pero cuando este muchacho que fue el escritor de esa canción y el cantante de esa canción, solo puedo imaginarme, se convirtió a Cristo, perdonó a su papá completamente y pasó de odiarlo y aborrecerlo a amarlo. Y eso es lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Dice, hermano, que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, en un enfrentamiento entre soldados norteamericanos y soldados alemanes, se dio una pequeña batalla en una casa, en una granja, entre estos dos ejércitos. Se empezaron a agarrar a balazos,
Y resulta que entonces la familia salió corriendo de la casa, se metieron en el granero y estaban ahí tratando de esconderse de esta situación. Pero una niña pequeña de la familia, 3, 4 años, se asustó demasiado por todo este ruido y salió corriendo en medio justo de los dos bandos que se estaban agarrando a balazos. Y por muy malos que son los alemanes, o que eran en ese momento los nazis, cuenta la historia que ambos pararon, cesaron el fuego. Hubo un sentido de amor por la vida, de reconocer que esta niña pues no tenía nada que ver, y por un instante, aunque esta ilustración tiene sus limitaciones, cesó el fuego, paró la batalla, paró la guerra por un instante. Esto es solamente una pequeña chispa que una niña puede generar en el corazón de un hombre hacia la sensibilidad y la paz entre dos bandos rivales. Ahora aplique eso elevado a la milésima potencia. ¿Qué puede hacer Cristo en el corazón de una persona para enternecerlo en contra de alguien que en un tiempo era enemigo y que ahora le ama? Hay posibilidad entonces que los hondureños un día amen a los mexicanos, o los colombianos dejen de pelear con los venezolanos para ver quién hizo la arepa. Conté un chiste porque los vi ya muy cabeceando a todos. Y ahí sí, uy, ¿qué dijo? Pero cuando estoy explicando exégesis de un versículo, somos buenos. Él es nuestra paz. Él puede hacer que dos rivales estén en paz. Eso es lo que Cristo les está diciendo a los judíos de la iglesia, que posiblemente pudieran tener prejuicios, y a los gentiles que pudieran tener prejuicios, que podían amarse. Derribó la pared intermedia. Esto pudiera tener varios usos. En primer lugar, había en el templo una pared con un letrero y dividía el patio de los gentiles. Había varios patios en el templo. Estaba el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio que era exclusivo solamente para los judíos. Y había una pared que dividía el patio de los gentiles con un letrero que decía que no podían pasar de ese patio porque eran gentiles, pena de muerte, bajo pena de muerte. Que el que se atreviera a cruzar esa pared prácticamente se estaba siendo merecedor de que lo ejecutaran. Esa pared en Cristo no existe más. Esa pared fue derribada. Ya no debería de tener nuestro hermano un letrero en su frente que dice: no te acerques a mí. A veces lo manifestamos así con nuestra mala actitud, ¿no? No tenemos un letrero, pero con solo ver la cara dices: mejor de lejitos. Eso está mal. Entre nosotros no debería de existir. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Había muchas barreras, hermano, que Cristo derribó cuando murió en la cruz. Cuando Él dijo: consumado es, ¿qué fue lo primero que se rasgó en el templo? El velo que separaba a los hombres de Dios. Pero al venir todos los hombres a Dios, ¿qué provocaba eso? Que por ende, si yo me acerco a Dios, me acerco a mi hermano. Piense en un triángulo. Un triángulo. En la parte superior está la cruz, en el ángulo de abajo y el otro ángulo de abajo está un gentil, un judío. ¿Qué pasa si ambos comienzan a caminar hacia la cruz, acercándose a Cristo? Se comienzan a acercar entre ellos. Al pie de la cruz, todos estamos al mismo nivel, nadie vale más. Pero había barreras, dice ahí, que abolió en su carne enemistades. ¿De qué? De mandamientos expresados en ordenanzas. Había ordenanzas que dividían a los gentiles de los judíos. Ordenanzas ceremoniales. Por ejemplo, un judío y un gentil no podían sentarse a comer de buena conciencia antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el judío tenía que comer ciertas cosas que cumplieran ciertos requisitos kosher, y el gentil no le importaba, comía lo que fuera. Entonces un judío decía: yo no puedo de buena conciencia juntarme a comer con un gentil. Sería pecar contra Dios. Esa ordenanza estaba y existía y era real. ¿Qué otra? Culto, no podían rendir culto juntos. El gentil era gentil, su entendimiento quizás era politeísta, de muchos dioses, de idolatría, etcétera.
mientras que el entendimiento del culto del judío era monoteísta, un solo Dios verdadero, no a los ídolos. No podían de buena conciencia entonces un gentil como llegar al templo y adorar con un judío, a menos que fuera un prosélito, como tampoco un judío podía llegar a un templo y adorar con un gentil. El culto estaba dividido también. ¿Y qué me dice de la cuestión de casarse? Los judíos tenían prohibido casarse con alguien que no fuera de su misma fe. No podían hacerlo. Entonces, estas ordenanzas fueron ¿qué? Quitadas. Ahora, un judío que creía en Cristo y un gentil que creía en Cristo podían de buena conciencia sentarse a comer juntos sin ningún problema, sin ningún prejuicio. De hecho, usted sabe que hay un pasaje en Gálatas que Pedro comenzó a retraerse y alejarse de los gentiles porque había venido Jacobo, y queriendo agradar a Jacobo se alejó de los gentiles. ¿Y qué hizo Pablo? Lo regañó. ¿Qué te pasa? O sea, si ya estás comiendo con los hermanos, te juntas con ellos. Los que trabajan en construcción, no sé si saben, cuando llega la hora del lunch. Llega la hora del lunch y dice, vengan hermanos, vamos a comer. Y viene, qué sé yo, un hermano que trae puerco, el otro trae venado, el otro trae iguana. Y comen juntos, ¿no? Y de repente yo entiendo que por prejuicios uno dice, ay, esto nunca lo he comido, por una cuestión de salud, por una cuestión de conciencia, pero no porque digas, no, tal hermano es un inmundo porque come esto, come el otro, come aquello. Obviamente esa ilustración no puede aplicar a los tiempos de aquel entonces, porque usted sabe que los judíos sí tenían ciertas comidas permitidas y ciertas comidas prohibidas, pero lo que el Señor está diciendo, eso es secundario ya. Cristo, la cruz, al ser reconciliados en la cruz, eso es lo más importante, eso es lo que nos hace hermanos. De repente si hay unos que comen raro y tú dices, hermano, ¿qué es eso? Pero eso no te divide de tu hermano. No, ya no hay que ir a la casa de ese hermano, siempre da comidas raras. ¿Qué hizo el Señor? Creó un nuevo hombre. Ahora, un gentil cristiano en la iglesia y una mujer cristiana judía se podían casar sin ningún problema. Porque ¿cuál era su fe? Era exactamente la misma. Su fe era en Cristo y que Cristo era su Salvador. Podían hacer culto juntos, por supuesto, porque estaban adorando al Padre, al único Dios verdadero, pero ¿por medio de quién? De Cristo, en el nombre del Hijo. Las oraciones las hacían en el nombre del Hijo. Entendían que el Hijo era el camino al Padre, que ninguno de los dos podía ir por su cultura a Dios, sino por ese único camino que era Cristo. Se creó como una nueva humanidad, eso es lo que quiere decir ahí. Prácticamente, y es lo que dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando alguien se convierte a Cristo? Dice que las cosas viejas pasaron, es hecho ¿qué? Una nueva criatura. Entonces el gentil era una nueva criatura y el judío era una nueva criatura, pero eran dos nuevas criaturas de la misma clase en donde había entre ellos correspondencia ahora. Obviamente esto no pretende, esta unidad en Cristo, hermano, no pretende que desaparezcan las características raciales. Las características raciales o culturales no desaparecen muchas veces en la conversión. Por ejemplo, cuando una iglesia manda a un misionero, supongamos que una iglesia cristiana, bíblica, sana, etcétera, aquí en los Estados Unidos, manda a un misionero al África y va y evangeliza en un área y plantan una iglesia en ese lugar. ¿Ok? ¿Sabe qué va a pasar con esa iglesia? Esa iglesia va a tener exactamente la misma liturgia de donde vino el misionero, porque es una liturgia bíblica y es lo que manda la Escritura. Pero ¿sabe qué no puede hacer el misionero ahí? Como tratar de cambiarle su cultura o su nacionalidad. Que les diga, no, es que ustedes tienen que tener un pensamiento americano. No, ustedes tienen que tener un pensamiento cristiano. Pero se tiene que entender que muchas otras cosas ellos no las van a cambiar automáticamente. Y eso es lo que hace entonces que cristianos de Estados Unidos con otros de Etiopía o de África o de Asia o de Centroamérica, etcétera, sean exactamente los mismos en Cristo, aunque de repente coman cosas diferentes, usen algunos modismos a la hora de hablar diferente, incluso su indumentaria, su forma de vestir sea diferente, pero cuando se trata del Evangelio y de Cristo tienen exactamente el mismo entendimiento de que son hermanos en Cristo, que eso es lo que verdaderamente los une, esa fe. No sus diferencias raciales o culturales. Y mediante la cruz reconciliar
con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Fue en la cruz entonces, donde las enemistades murieron, se terminaron, por medio de nuestra fe. La cruz, en lo personal, a mí la cruz me genera bastante, no sé, una especie como de amor especial. Es un símbolo cristiano muy especial para mí la cruz. Yo cuando voy manejando por las calles siempre veo cruces y siempre les presto atención. Me gustan las cruces, ¿no? Me gustan las cruces, me llaman mucho la atención, con su extremo posterior apuntando al cielo, con el inferior sembrado en la tierra, con sus brazos abiertos como llamando a los hombres a la reconciliación con Dios. A mí me gusta mucho, la verdad. Y aunque es meramente un símbolo, hoy que lo vemos en una iglesia o en una calle o incluso en un panteón, pero sin embargo en su momento fue el medio que Dios usó para reconciliar a todos los hombres. Primeramente con Él y por ende entre ellos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Aquí entonces, hermano, ¿cuáles son las buenas nuevas de paz aquí, hermano? El Evangelio. ¿A quién se lo anunció? A los que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca. ¿Qué cosa? Los judíos. ¿Quiénes necesitaban el Evangelio? Ambos pueblos. Ambos pueblos. Aclaro esto porque hay gente que dice, no, los judíos no necesitan el Evangelio. Ellos tienen un pacto, una entrada directa con Dios. Mentira. El Nuevo Testamento es claro. El Nuevo Testamento jamás dice que los judíos son el pueblo único de Dios. En el Nuevo Testamento, el único pueblo verdadero de Dios es la iglesia, compuesta por judíos y gentiles que en la cruz fueron reconciliados con Dios y entre ellos mismos. Por eso Pablo es claro. Las buenas nuevas, el Evangelio, se les anunciaron a los que estaban lejos. ¿Y qué hubieran dicho los judíos ahí? Está bien, porque ellos la necesitaban. Y a los que estaban cerca, ustedes también, necesitaban el Evangelio para poder ser salvos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, ¿qué dice? Espíritu al Padre. La entrada es la misma. El Espíritu Santo es el que entra en la persona, regenera a la persona, te lleva a Jesucristo, Jesucristo te lleva al Padre, Él es el camino. No tendremos acceso directo al presidente o cualquier otro hombre eminente en este mundo, pero en Cristo tenemos entrada al Padre. Terminamos con el punto que viene, que es el 3, en Cristo somos uno. Es un punto bastante corto. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Le está diciendo a los gentiles, ustedes ya no están lejos, ustedes están cerca. Pero no solamente están cerca, ustedes ahora son ciudadanos del mismo reino, el reino de Dios. Ambos pueblos, un solo reino, un solo pueblo ahora, porque es un solo pueblo para un solo rey. En aquellos entonces los extranjeros eran mirados con sospecha por los judíos. Miraban a todo extranjero, lo miraban con sospecha. Por el simple hecho de no ser judío. Había un impuesto especial para el extranjero que no se había hecho ciudadano. Si no eras ciudadano tenías que pagar un cierto impuesto especial en la cultura griega. Y muchos otros derechos de ciudadano no los tenías al no ser ciudadano. Pero ahora el apóstol Pablo dice, no, es que ustedes no solamente son miembros ahora del reino, son miembros de la familia de Dios, que es muy diferente. Porque, mire, nosotros podríamos conocer a un extranjero que viene aquí y es extranjero, pero al mismo tiempo es extraño, porque no lo conocemos. Pero puede haber alguien que es un extranjero, pero es alguien con quien usted siempre habla, viene de otro país y llega aquí y no es extraño, es conocido. Pero es otro nivel, hermano, que pase de ser extranjero a ciudadano, deje de ser extraño, ya no es extraño, sino que ahora es miembro de tu familia. Y eso habla de la intimidad entonces. Miembros, dice, de la familia de Dios. Prácticamente esto pinta como si todos los hombres, hermano, al ser cristianos, vivimos en una casa espiritualmente hablando. Y en esa casa el padre de familia es Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá hay 3 metáforas. La primera, el fundamento, que habla del cimiento. Estamos hablando aquí de un edificio, 3 metáforas. El primero, el cimiento. ¿Cuál es el cimiento? La doctrina apostólica, todo el Nuevo Testamento. Esa es la doctrina apostólica de la iglesia, el cimiento de la iglesia. La piedra angular, ¿cuál era la piedra angular de un edificio? Era la piedra fundamental, la piedra que direccionaba, que orientaba el edificio, que lo sostenía. ¿Y quién es? Es Cristo. Vea el orden, hermano, vea el orden. Lo más importante, el cimiento, es la doctrina apostólica. Nuestro mensaje principal, ¿cuál es? Cristo. Por eso somos iglesia, ¿qué? Cristiana. La iglesia siempre debe de ser cristocéntrica porque Cristo es la piedra angular de ese edificio. ¿Y quiénes son las piedras, las piedrecitas? Nosotros. Nosotros somos las piedras vivas con las cuales la iglesia siempre seguirá en un crecimiento en ese aspecto. No se puede cambiar el cimiento, eso ya está puesto. No se puede cambiar la piedra, es única, pero lo que sí se puede cambiar es el sentido de que la iglesia sigue edificándose, sigue creciendo y más piedras vivas se van añadiendo al edificio y la iglesia se sigue extendiendo por todo el mundo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Para concluir este punto y luego hacer una conclusión final del sermón, podríamos decir que aquí el apóstol Pablo en esta parte usó 3 metáforas, ¿no? En la figura de los conciudadanos muestra cómo judíos y gentiles se han vuelto parte del mismo reino. Un solo pueblo, un solo reino, un solo rey. En la figura, hermanos, de la familia muestra cómo ahora todos los creyentes somos miembros de una sola familia espiritual por Cristo. Y en la figura del templo, que fue la última, muestra entonces cómo todos podemos ser habitación para Dios. Dios mora dentro de nosotros. Por tanto, si Dios mora dentro de ti y mora dentro de mí, nuestras diferencias raciales, culturales, de clases o de cualquier otro tipo que pretenda levantarse, no tiene ningún poder. Porque el Dios que está dentro de nosotros nos une. Y con esta anécdota termino. Dice que una vez fue un misionero a África a oficiar un servicio de Santa Cena en una iglesia. Y llegó entonces a esa iglesia para oficiar el servicio de Santa Cena en África. Y resulta, hermano, que pues en el pasado había habido una guerra tribal entre los miembros de la iglesia. En el pasado, ahora eran cristianos. Pero ahora ellos contaban cómo en el pasado se habían atacado unos a otros, habían hecho matanzas, incluso violación de mujeres. Unos habían quedado severamente lesionados por la incursión de una tribu que entraba y los golpeaba o los alanceaba y los maltrataba. Y el misionero le quebrantó mucho el corazón ver cómo ahora todos estos que habían sido, hermano, de alguna forma enemigos mortales, estaban en un solo lugar, reunidos por una sola fe, celebrando, hermanos, la cena del Señor juntos, que es uno de los ceremoniales más sagrados que tenemos como cristianos. Porque si Cristo está en la mesa y Cristo nos llama a la mesa, al nosotros venir todos a la mesa con Cristo, estamos diciendo que somos una sola familia. Como cuando tú en casa dices, a comer, y vienen todos tus hijos a comer a la mesa contigo. El amor de Cristo, hermano, tiene poder para derribar todas las barreras que existan entre los hombres y hacer que de verdad nos amemos de corazón. Eso no significa que nunca vamos a pecar el uno contra el otro, porque todavía seguimos en este cuerpo. Pero significa, hermano, que a través de haber sido reconciliados con Dios, siempre lucharemos por la reconciliación con nuestros hermanos. Y si eso no está en tu corazón, quizás no eres cristiano. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.